Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que organiza la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria sobre financiación y acceso equitativo a los medicamentos. Agradezco desde luego a todos los asistentes y a mis compañeros de mesa, a los que ahora presentaré pues su presencia aquí haciendo un huequecillo ahí en sus agendas. Está claro que los problemas relacionados con la equidad y la financiación pues es algo que aparece y que va a seguir apareciendo desde luego pues en los medios de comunicación y en la toma de decisiones continuamente. Entonces, se ha pensado desde la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria que sería una buena idea poner dentro de esta escuela de pacientes que la SEF pues está promocionando algún tipo de formación o de intercambio de opiniones relacionado con los procesos que conllevan a que un medicamento aprobado en un sitio que se llama Europa, pues de repente podamos utilizarlo aquí los españoles, ¿no? Entonces, hemos dado a este webinar, hemos intentado dar una estructura que pensamos que queremos que sea muy dinámica, de forma que no tenemos presentaciones en PowerPoint y cada uno de los ponentes habrá una intervención breve como de 3 o 4 minutos y luego ya dejaremos tiempo pues para las preguntas y las intervenciones de los asistentes. Desde luego, el panel de personas de la mesa no podía ser mejor. Tenemos para hablarnos desde la perspectiva del paciente a Pedro Carrascal, que es el director general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, y para hablarnos también del proceso regulatorio, de los intríngulis del proceso regulatorio ese que está siendo tan legislado últimamente, pues a César Hernández, que es director general de Cartera Común de Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad. Cada uno de ellos hará una breve intervención, como he dicho, acerca de los temas relacionados con su perspectiva y a mí me dejaréis que comente, aunque sea brevemente, algo relacionado con la necesidad que tenemos en el sistema y que tenemos los profesionales sobre la evaluación de medicamentos. ¿Por qué es necesaria la evaluación y cómo se engancha o cómo se engarza en este entramado administración, pacientes, profesionales? Cedo la palabra ya, si queréis, primero a Pedro o a César, como queráis. Breve planteamiento de la cuestión, así luego podemos dejar más tiempo para las preguntas, cuando queráis. Pedro, ¿prefieres empezar tú? Vale, venga, empiezo yo. Muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación y estar presente aquí. La verdad es que el experto realmente es César. Yo trataré de complementar la visión, pero yo creo que realmente todo lo que está ocurriendo y es uno de los primeros apuntes que quería hacer. Efectivamente, como tú decías, está cambiando, ¿no?, el panorama al que nos vamos a enfrentar y están ocurriendo, la verdad, cosas muy interesantes en lo que son los marcos regulatorios, y aquí es donde los pacientes y la plataforma de organizaciones de pacientes creo que podemos jugar un papel muy interesante, porque en este cambio de marcos regulatorios ahora hablamos de evaluación de medicamentos y de tecnología sanitaria, pero también está ocurriendo en otros ámbitos, ¿no? En la investigación, cuando hablamos del espacio europeo de datos o del paquete farmacéutico europeo, estamos asistiendo como a una revolución del marco, ¿no? Y que los pacientes empezamos a aparecer dibujados, ¿no?, por primera vez las organizaciones de pacientes como un agente más que irá cogiendo forma y que va a marcar el futuro. Por lo tanto, es muy relevante que hoy estemos aquí también en este webinar, que formemos parte de lo que son no solo de la mente y del interés del regulador, sino que empiece a aparecer en textos. También hemos visto como la ley de equidad, que estaba en trámite parlamentario, también lo recoge, en el borrador de reglamento de evaluación de tecnología sanitaria, lo hemos visto ahora
en el europeo. Por lo tanto, estamos asistiendo a un momento en que organizaciones como la propia plataforma, que es una organización transversal y paraguas a las principales organizaciones de patología de las grandes federaciones de nuestro país, pues podemos aportar esa visión de construcción del sistema que va más allá de la gestión por cada una de las organizaciones de su propio ámbito de patología, ¿no? Y cuando hablamos de financiación, de acceso, de medicamentos, hay muchas veces que a las organizaciones, más allá de su patología y de su ámbito de aplicación, pues se les escapa. Para nosotros es fundamental, insisto, y lo iré haciendo durante el resto de mis intervenciones, hablar de la participación. Creo que esto está bien apuntado, está bien dibujado. Son cambios que yo creo que por lo que hemos ido escuchando y lo que César nos suele ir contando y otros actores se van a ir implementando poco a poco y requiere de un encaje, ¿no?, de diferentes normativas, pero pensamos que va en la misma, en buena dirección. Se cuenta con el paciente, esto antes no ocurría. Es verdad que generan incertidumbre, pero entiendo que podremos ir resolviéndola poco a poco. Esto es una de las cuestiones que genera cierta inquietud a veces y que suele surgir en las preguntas, ¿no?, de este tipo de debates de qué va a pasar mañana, qué va a pasar dentro de 6 meses y esto cómo se va a hacer, pero creo que esa visión de cómo se tienen que hacer las cosas, pues estamos yendo en la buena dirección. Y es verdad que esto es un reto, pero también es una oportunidad, es un reto y es difícil pensar exactamente cómo vamos a incorporar al paciente en cada punto, ¿no?, de los procesos, pero también es una gran oportunidad para hacer las cosas diferentes. Entendemos que la transparencia, que es otra de las cuestiones que vamos a abordar y seguro que nos da para debatir luego exactamente qué papel puede tener en todo esto, pero que sea un proceso transparente y que aporte valor debería reducir también la inequidad y pensamos que puede ser una de las cuestiones determinantes. Por lo tanto, bueno, pues veremos cómo lo podemos ir haciendo. Cuánto tardamos, cómo se gana en agilidad o no, los tiempos, dónde, a quién, qué impacto tienen los medicamentos y ese quizás debería ser en el futuro. Me quedo con algunos titulares que me gustaría que, bueno, creo que son importantes que César nos dejaste en el último desayuno que hicimos de Desayunos Pop de la plataforma de pacientes, que nos hablabas de un sistema ágil que incorporara pronto, que pudiera ir midiendo, que pudiera ir afinando y que pudiera poner los medicamentos, ¿no?, en el lugar que les corresponde al precio razonable, pero que esto no supusiera ningún retraso y que pudiera ser accesible a todos los pacientes. Y bueno, en principio no me extiendo más en esta primera intervención. Gracias, Pedro. Cuando quieras, César. Pues gracias, Eduardo, y gracias a la SEF por esta invitación. Yo voy a empezar por una cosa que es muy básica, pero como tampoco sé cómo está construido el auditorio, prefiero ir de menos a más. La gente tiene que entender que cuando se autorizan los medicamentos, ha dicho Eduardo, en Europa, la mayor parte de los nuevos medicamentos sí que se autorizan de manera centralizada por parte de la Comisión Europea, después de que la Agencia Europea de Medicamentos lo haya evaluado. Básicamente se utilizan unos criterios de que el medicamento esté bien hecho, que esté hecho con calidad, que sea seguro, que es decir, y que sea eficaz, es decir, que los riesgos sean menores que los beneficios que se van a obtener en una determinada patología. Y si esto, digamos, se quedara en ese ámbito, si todos los medicamentos fueran gratuitos y todos los productos sanitarios se dispensaran sin coste alguno, pues probablemente no haría falta que hubiera ningún otro tipo de intervención más que aquella de los profesionales sanitarios que dan continuidad a ese proceso, ya sea desde los médicos o los farmacéuticos o cualquier otro profesional sanitario, dan continuidad a ese proceso para garantizar que en las condiciones de uso, pues que se siguen manteniendo esas garantías de calidad, seguridad y eficacia. Pero Bill Metal, esto cuesta dinero y entre medias, pues alguien tiene que decidir si el dinero que esto cuesta merece la pena por lo que está ofreciendo. Y aquí ya no es una cuestión de calidad, seguridad y eficacia, sino que es una cuestión de comparación con otras cosas, comparación con otras alternativas que pueda haber, comparación tanto de la parte de si es mejor, peor o igual este medicamento y si es mejor, peor o igual en seguridad o en eficacia o en calidad.
sino también si tiene los mismos, cuesta lo mismo o no cuesta lo mismo. Y eso en una situación, digamos, vamos a llamarle de mercado normal, pues lo soluciona, es una cosa que se soluciona entre el que compra y el que vende. Es decir, que se soluciona entre el que fabrica el coche y el que compra el coche, o el que fabrica un teléfono móvil, el que compra un teléfono móvil, o el que en la lineal de un supermercado decide si coge un lavavajillas o coge otro. Es decir, tiene un mecanismo que de una manera, digamos, más o menos invisible, pues eso se regula de forma que los productos que, en fin, no ofrecen aquello que los consumidores quieren, pues mueren, y los que sí, pues triunfan. Claro, en medicamentos, en sanidad, en tecnología sanitaria, esto no ocurre y hay muchos intermediarios. Y como consecuencia de estos intermediarios, pues esta visión de relación directa entre el que produce y el que compra, pues está muy distorsionada, ¿no? El señor que prescribe un medicamento no lo va a utilizar, por lo tanto no se va a beneficiar, ni va a tener los efectos secundarios, ni tampoco va a pagar por él, ni ha decidido si se autoriza o no se autoriza, ni fija el precio. El paciente que lo toma, pues la inmensa mayoría de las veces no paga por él, o solamente paga un 10% o una parte de lo que le corresponda. Es decir, hay una distorsión de lo que es el mercado que hace que haya que regular de alguna manera esta entrada en el mercado. Esto durante muchos años ha sido así, durante muchos años fue así y no dio problemas, incluso con situaciones complejas, pero de hace 20 años a esta parte, digamos, la partida se ha ido complicando cada vez más y hemos tenido que introducir, o hemos ido introduciendo pasos intermedios que al final nos han llevado a un sistema complejo, tardón en un sentido de la palabra, otros lo verán como excesivamente ágil para los riesgos que se corren. Es decir, esto está todo sometido a interpretaciones. Pero bueno, lo cierto, después de 20 años, pues yo creo que ha llegado el momento a lo mejor de recalcular si el sitio donde estamos es el que queremos estar, y en ese punto pues nosotros tenemos aquí en España algunos, ha comentado Pedro alguno de ellos, algunos procedimientos legislativos y algunos otros no legislativos que tratan un poco de establecer unas bases que, con todo lo que hemos aprendido de estos últimos 20 años y con toda la complejidad de un mundo que cada vez desarrolla cosas más complejas, pero al mismo tiempo cada vez exige acceder a esas cosas cuanto antes, lo cual implícitamente conlleva asumir una cierta dosis de incertidumbre clínica y también financiera, pues cómo establecer unas reglas del juego que nos permitan evitar los problemas que tenemos, fundamentalmente retraso, dificultades para acomodar los nuevos productos, a veces ausencia de competencia cuando tenemos varios productos que pueden ofrecer lo mismo, o a veces falta de suministro de productos que tienen mucho valor, pero porque son antiguos y han estado sometidos a sistemas de precios inflexibles, pues han terminado teniendo un valor por debajo a veces de lo que cuesta fabricarlo. Y en esencia eso es un poco lo que, digamos así, en trazo grueso, lo que estamos pretendiendo hacer. Esto tiene diferentes piezas del puzzle por debajo de esta imagen general, que una de ellas es toda la evaluación de tecnologías sanitarias, otra es la fijación de precio. Y en todas ellas lo que sí que quiero dejar claro, y lo ha comentado Pedro, es que lo que buscamos es que el sistema sea participativo por parte de todo el mundo, pero por supuesto incluyendo a los pacientes, a los profesionales sanitarios de la farmacia, de la medicina, de la economía de la salud, de cualquier tipo de rama que pueda ayudar a trabajarlo y que permita, y esto también lo ha adelantado un poquito Pedro, que dos procesos que son, bueno, están ligados pero que no son el mismo, que es la forma en la que los pacientes acceden a nuevas terapias y la forma en la que nosotros discutimos, que este es el kit de la cuestión, con las compañías, qué precio podemos fijar para su producto sin que eso ponga en riesgo los productos de mañana ni nuestra capacidad de pago hoy, es decir, lo que se llama la sostenibilidad ni la asequibilidad. Bueno, pues mientras desarrollamos todo ese trabajo negociador, que es largo, que a veces es difícil
y que suele llegar a buen término, porque en el fondo la inmensa mayoría de los medicamentos pues terminan teniendo acceso, se puedan producir vías de acceso que de manera paralela y sin que luego supongan un entrecruzamiento de riesgos o de intervenciones con la propia negociación, se puedan desarrollar en paralelo de forma que quede para los que trabajamos en la parte esta de la negociación, pues esa parte, y quede para los profesionales sanitarios y los pacientes, pues la parte de acceso. Bueno, luego habrá oportunidad de comentar mucho más en detalle todo esto. Muy bien, pues muchísimas gracias, César. Yo estaba mirando los participantes que tenemos, ya 50, bueno, 47 participantes que tenemos, y he visto también que hay mezcla. Conozco a algunos que son compañeros y algunos otros que seguramente serán ciudadanos o pacientes que habrán querido participar con nosotros. Entonces, por resumir un poco, a mí me gustaría señalar algo que lo que probablemente no hemos caído. Los profesionales igual hemos caído hace tiempo, pero seguramente los ciudadanos no. Y es que digamos que hay como dos tipos de autoridades o de administración que tiene que ver con la autorización de los medicamentos. Digamos que están las agencias reguladoras, como es, por ejemplo, la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, o la FDA, que lo que dicen, como decía antes César, es exclusivamente que este medicamento es seguro, es eficaz, tiene calidad y lo ponen en el mercado, pues a disposición de los ciudadanos. Y por otro lado están lo que podemos llamar las agencias evaluadoras, que son las encargadas de situar cada medicamento en el lugar terapéutico que le corresponde, así como las agencias reguladoras no deliberadamente, además, no toman posición en este aspecto y no evalúan cuál es la posición del medicamento dentro de la patología que se quiere tratar. Las agencias evaluadoras sí lo hacen. De forma que es necesario recordar que el Reglamento Europeo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias específicamente dice que en los informes de evaluación no deben hacerse juicios de valor. Esto marca claramente cuál es la diferencia entre una agencia reguladora y una agencia evaluadora. Si no se pueden hacer juicios de valor, no podemos decir que A es mejor que B o que B es mejor que C, o ni siquiera su lugar en la terapéutica. Claro, esto a los profesionales pues nos complica un poco la vida. Puede darse la circunstancia de que un medicamento sea eficaz en una cierta indicación, pero que sea muy, por llevar las cosas al extremo, muy incómodo de administrar, necesite de una administración que sea muy compleja. A efectos de las agencias reguladoras, este medicamento estará muy bien en el mercado, pero a juicio de las agencias evaluadoras, pues probablemente no, porque habrá otros, a lo mejor, que cubran ese mismo nicho terapéutico con una administración más fácil. Puede ocurrir también, y esto cada vez y de forma, yo creo que lamentable, nos ocurre mucho, es que se pongan los medicamentos en el mercado porque son eficaces sin comparación. Sabemos que en lo que llamamos ensayos clínicos hay un grupo de población al que se le da un medicamento y otro grupo de población al que se le da otra cosa que no es el medicamento, placebo u otro medicamento, y se compara. Pero cada vez más estamos viendo que se comercializan medicamentos que únicamente se ha hecho con ellos un estudio con un solo brazo, en el que la comparación no existe. Claro, esto ocasiona que cuando es puesto en el mercado tenemos una incertidumbre seria acerca de qué ocurrirá cuando lo comparemos, pues, con los otros medicamentos que tenemos disponibles para ese tipo de patología, ¿no? Si partimos de la base de que lo que ahora se llama el desarrollador, que toda la vida ha sido el laboratorio fabricante, pero ahora finalmente se le llama el desarrollador, no va a ser el que nos señale dónde están las incertidumbres de su producto, pues es evidente que los profesionales y la administración deberán dotarse de un cuerpo sólido de evaluadores que sean capaces de determinar de una manera transparente y desde luego fundamentada
cuál es el papel del nuevo medicamento dentro del entramado de la terapéutica que tenemos. Es comprensible completamente que desde la perspectiva de los pacientes se quiera tener acceso a los medicamentos, a los innovadores, que no a los nuevos, que ya sabemos que no necesariamente tiene por qué ser lo mismo, a la mayor velocidad de la manera más rápidamente posible. También los profesionales lo queremos, porque esto nos evitaría una buena parte de quebraderos de cabeza, pero hay que seguir los procesos de la evaluación, hay que agilizar la evaluación, tenemos margen de mejora, pero hay que seguir esos procesos de la evaluación. Y pensemos también que no siempre los retrasos en el acceso a los medicamentos tienen que ver con la administración, sino que muchas veces pues tienen otros orígenes, ¿no? Antes de dar paso a las opiniones de la audiencia, a mí me gustaría, ya por intentar cerrar, dar dos datos que no son demasiado conocidos, se han publicado recientemente en un informe de la OCDE, dos datos que no son muy conocidos porque no son de los que aparecen en las portadas de los periódicos y que voy a intentar dar sin anestesia y sin más explicación, ¿no? Creo que han de ser valorados por nuestra audiencia y por nuestros compañeros de la manera más fría posible. Uno de ellos, como os decía, de este informe de la OCDE, dice que España es uno de los países de toda la Unión Europea con menor mortalidad por cáncer. Por detrás únicamente están Finlandia, Suecia, Malta y Chipre. Podemos discutir por qué están Malta y Chipre y Suecia y Finlandia, pues porque tienen unos sistemas de protección de la salud bastante avanzados. Pero probablemente si yo mismo me hubiera preguntado antes del informe, hubiéramos preguntado a la audiencia en qué lugar estábamos, como mucho, siendo generosos, hubiéramos dicho que estábamos en la media. Pues no, estamos muy por debajo de la media, con una mortalidad por cáncer muy inferior a la de otros países, al menos económicamente más avanzados. El segundo es un mensaje para la esperanza, porque en este mismo informe de la OCDE dice, también centrado en el cáncer, que es una patología que preocupa especialmente, que la cobertura pública en España ha venido mejorando en el periodo 2011 a 2021. Cierto es que hay margen de mejora, pero por lo menos parece que vamos por el buen camino y probablemente espero, y todos los profesionales esperamos, que estas nuevas normativas que nos están a punto ya de salir, pues que vayan a mejorar estos aspectos. Y ya para terminar, me gustaría dar un consejo de abuelo cebolleta, dirigido especialmente pues a los participantes que no son profesionales de la salud. No es mío, es de Joan Ramon Laporte. Yo no soy precisamente del club de fans de Joan Ramon Laporte, pero reconozco que tiene razón en muchas cosas. Y Laporte dice en el último libro que ha publicado que profesionales en general de la salud y pacientes deberían ser escépticos en relación con los medicamentos, no incrédulos, solo escépticos. Bueno, continúa la frase, a mí me gustaría dejarlo aquí y decir o cerrar diciendo que si hay una enfermedad que merece la pena tener es la escepticemia. Eso no es del Laporte, esto es mío. Muchas gracias y dejamos abierto el micro virtual por si alguna persona de la audiencia quiere hacer alguna pregunta, algún comentario o alguno de mis compañeros de mesa, Pedro o César, por supuesto. Yo Eduardo, una cosa simplemente de la que has dicho por aclarar, el reglamento europeo, efectivamente, esto de la evaluación de tecnologías sanitarias, el reglamento europeo establece que no hay que hacer juicios de valor, lo cual es un contrasentido
a la hora de finalizar un proceso, que por cierto no es el regulatorio que habla de evaluación. Pero esto fue una decisión de los países miembros que tenían miedo de que con esa regulación se entrara en cuestiones que son específicamente competencia de los Estados miembros. ¿Vale? Yo, si quieres que te diga la verdad, creo que es una prevención exagerada y creo que eso pasa, o sea, que vencer esa prevención exagerada pasa por establecer algo que hemos intentado hacer o que estamos intentando hacer en la legislación española, que es una separación clara entre lo que es la evaluación de las tecnologías, que proporciona información y, por supuesto, posiciona, y la toma de decisiones, que tiene un carácter un pelín distinto que el de la evaluación de tecnologías sanitarias y que puede tener en cuestión o en consideración cuestiones que sean más allá, que estén más allá de la propia evaluación de tecnologías. Y yo creo que es ese exceso de prevención de los Estados miembros, de oiga, a partir de aquí no pase usted, lo que ha descafeinado algo que efectivamente debería de ser capaz de posicionar clínicamente, ¿vale? Pues ya no te hago económicamente, que podríamos, yo creo que también se exageran las diferencias, pero desde luego clínicamente no debería haber ningún tipo de diferencia y claramente debería de posicionar, efectivamente. Sí, toda la razón. Es una precaución excesiva, pero de alguna forma nos está señalando cuál es la frontera entre la autoridad regulatoria y luego deja a la No, voluntad de los estados no, el posicionamiento, por decirlo así. pero establecela porque considera, y esto es uno de los errores, yo creo, de la filosofía, considera que el posicionamiento ya es la toma de decisiones y no es la toma de decisiones. Efectivamente. Eduardo, a mí me gustaría aprovechar mi posición como panelista para hacer una pregunta también que en parte es una afirmación. A Me ver, gustaría saber la opinión, tanto tu opinión como la de César, respecto al papel que pueden jugar los datos y la participación del paciente en reportar realmente el impacto que está teniendo en vida real el medicamento y la importancia de la transparencia a la hora de valorar realmente la equidad y el acceso en el tiempo, en las zonas geográficas y en pues, por diferentes comunidades autónomas y en hospitales. ¿Qué papel pueden tener, por un lado, la transparencia, si realmente va a jugar un papel fundamental en este nuevo proceso, y el tema de los datos? O, no sé, por un lado hago la afirmación de que creo que debiera ser la referencia, pero me gustaría tener vuestra opinión también al respecto. bueno, pues por mi parte, transparencia yo creo que es condición sine qua non. Es decir, esto yo creo que no debe ser ya en absoluto cuestionado. La transparencia ha de ser la piedra de toque de todo el proceso. Es decir, cómo hacemos las cosas, qué hacemos y cómo lo hacemos. Con respecto a los datos de vida real, pues en España tenemos ya algunas interesantes experiencias, bueno, experiencias bastante más que experiencias, ya muy consolidadas, como Valtermed, que nos proporciona datos reales acerca de la utilización de los medicamentos, las tecnologías, bueno, los medicamentos en el caso concreto de Valtermed, en vida real. Es necesario que aprovechemos estos datos en vida real, pero lo que tampoco podemos dejar de aprovechar son los resultados de la investigación clínica. Yo creo que el equilibrio entre una cosa y la otra es la que nos va a dar un poco el secreto. Ha habido medicamentos que en vida real se han comportado mejor que se comportaban en ensayos clínicos y otros que ha ocurrido justo lo contrario, hemos tenido que echar marcha atrás. Bueno, pues avanzamos un poco a tropezones en este sentido. La participación de los pacientes es clave. Al final son los que intervienen de forma más directa en la evaluación de esos efectos, pero efectos o resultados que yo creo que debemos pensar que tienen que estar basados en cuestiones realmente importantes para los pacientes. Es decir, la ventaja que creo yo que tienen los datos en vida real es que lo que analizamos al final es resultados que importan a los pacientes, no
marcadores raros, disminución de no sé qué cosa del análisis o alguna cosa así, es decir, resultados que realmente mejoren la salud de los pacientes. Eso, sin lugar a dudas, son los pacientes los que tienen que decirlo. Yo obviamente estoy de acuerdo que transparencia y datos son palancas que nos deben de permitir cambiar las cosas. Yo en datos que confío, yo creo que tenemos un sistema muy volcado en la decisión inicial y que eso dificulta mucho la decisión inicial porque parece que es todo, que a partir de ahí no va a haber nada. También creo que es difícil pensar que con los datos vamos a ser capaces de dar respuesta hoy por hoy absolutamente a todo, porque quiero huir de algo que a veces ocurre, que es dejar en los datos en vida real o en los registros o en lo que queráis, pues una justificación simplemente de un precio alto. Durante mucho tiempo, siempre que alguien venía con un precio alto, siempre decía, bueno, pero hacemos un registro para que luego, bueno, esto al final, si tenemos una forma más fácil de manejarlo, pues yo sería partidario de ser más pragmático. Dejando de lado una cuestión, si esto no costara dinero, el sistema tendría la misma obligación de generar datos en salud y de monitorizar qué es lo que está pasando con su gente. Es decir, que esto lo que quiero es separar claramente de solamente monitorizamos o seguimos aquello que nos cuesta un pastón, porque en el fondo con eso lo que estamos es enseñando cuál es la vía para que las cosas cuesten un pastón. Y yo creo que eso hay que abordarlo de otra manera. En cuanto a transparencia y equidad, pues de acuerdo que hay que hacer una llamada a la equidad, pero aquí también yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre los límites entre lo que es equidad y lo que es variabilidad o lo que es diferencia. Yo voy a decir una cosa que a veces me cuesta mucho trabajo con los pacientes, pero a los pacientes nos gusta a veces que nos consideren seres únicos con nuestros problemas individuales. Yo tengo una enfermedad, pero tengo unas características que me hacen especiales. Soy más joven, soy más mayor, tengo más actividad, tengo menos, tengo quien me cuide, no tengo quien me cuide. Claro, todo eso conforma también una diferente decisión a la hora de, por ejemplo, acceder a un determinado tratamiento o dispositivo o lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que hay que, digamos, asociamos equidad a todos el mismo día, tienen que recibir el mismo tratamiento. Y eso, pues yo qué sé, con las vacunas del COVID, pues estuvo muy claramente reflejado. Todos en Europa el mismo día empezaron por una persona, por cierto, no por todas, ahí también hubo algún tipo de priorización, pero bueno, lo digo como ejemplo de cosa que igualaba a todos los países de Europa y a todos los ciudadanos prácticamente por igual. A lo mejor está otro tipo de situaciones donde a lo mejor, yo qué sé, la principal fuente de variabilidad pues es clínica. Mi enfermedad, yo soy un poco distinto a los demás y por lo tanto mi intervención ahora no es esto, sino que es otra cosa. O que también es una fuente de variabilidad importante, pues yo qué sé, mi médico tiene unas consideraciones y este otro médico tiene otras. Y hoy por hoy, digamos, unas no te hacen caer en la variabilidad inaceptable o en la inequidad, ¿no? Que en el fondo es lo que tratamos de... Quiero decir que el debate de la equidad es un poco más rico a veces del que se trata de tener. Y además, se suele centrar mucho en el medicamento. Y yo, sabéis, esto Pedro, tú me lo has oído decir, que el mundo, el abordaje de una enfermedad no son los medicamentos. El medicamento es una parte, a lo mejor ni siquiera la más importante, del abordaje de una enfermedad completa. Si pensamos en cáncer, cáncer es estrategias de prevención, de cribado, de diagnóstico precoz, de personalización del diagnóstico, de todo tipo de pruebas, de radioterapia, cirugía, de protonterapia, de seguimiento, de rehabilitación, de reintegración en la vida laboral o educativa. Y claro, y todo eso, que en cifras son 100.000 millones de euros, pues compite con los 30.000 millones de euros de esos 100.000 que dedicamos a medicamentos o a medicamentos y productos sanitarios, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa visión global a la hora de juzgar todo el tema de equidad porque si no corremos el riesgo, y lo digo en serio, de que luego digamos, no, el resultado no es el que buscamos, por decirlo de alguna manera. Si realmente, digamos, detrás de eso adjetivamos de una manera que no es la que pensamos, porque la variabilidad yo creo que es mucho mayor. Por ejemplo, cuando se dice el código postal, pues el código postal no es exactamente el código postal, es el código postal, tu médico, el hospital que te toca. A veces hay mucha más variabilidad dentro de una comunidad autónoma que entre comunidades autónomas. Esto tenemos que irlo afinando, porque si no es un debate
muy fácil porque yo tengo que decir que a mis residentes cuando me decían, ¿en qué puedo investigar? Yo decía, pues variabilidad de la práctica clínica. Tienes asegurado tienes asegurado un resultado y una publicación. Mires donde mires, va a haber variabilidad. Si me permitís, hay una pregunta de la audiencia de Francis Viceira. ¿Qué opinión tienen si se implementa finalmente la evaluación de tecnologías sanitarias como herramienta complementaria para la decisión de autorización y financiación por parte del Ministerio? Que se sigan reevaluando a nivel hospitalario, retrasando el acceso a los fármacos para los pacientes, sobre todo, como se evidencia cuando las comunidades evalúan de forma centralizada, que se dilata todavía más. Evitando estas reevaluaciones, ¿no se mejoraría la equidad en el territorio nacional? Supongo que me toca, ¿no? Sí. Creo que sí. A ver, digamos, hay una parte, de nuevo voy al argumentario, yo creo que hay una parte que es cierta. Yo creo que en la medida, a ver, yo creo que el sistema no tiene que ir discutiendo para funcionar bien la decisión inmediatamente anterior. Por supuesto que yo en todos los, o sea, yo qué sé, yo como seleccionador nacional, pues seguramente tomaría unas decisiones distintas. Yo como director de salud pública, pues tomaría otras. No, pero no puede estar discutiendo siempre esas decisiones. Pero sí que tiene que haber una cierta corresponsabilidad en todo esto que deja que la gente que tiene que gestionar un presupuesto tenga también grados de libertad a la hora de gestionar ese presupuesto. Es decir, negar a la gente que gestiona un presupuesto en una comunidad autónoma, en un hospital, en un servicio hospitalario, una capacidad de gestión en todo esto, yo creo que, en fin, nos lleva a otro esquema que sinceramente es que yo no lo veo practicable, porque, y no creo que fuera un servicio mejor, no creo que una decisión tomada en un despacho de París, por poner un estado tremendamente centralizado, pues vaya a mejorar en gran medida en fin, lo facilita en unos casos, pero vas a encontrarte con otro tipo de problema. Entonces, yo creo que lo que hay que darle es coherencia al sistema y que cada uno se haga responsable de las decisiones que toma y que de alguna manera las argumente. Oiga, yo qué sé, esto se está retrasando por una decisión a un nivel muy local o se está retrasando por una decisión a un nivel muy general. Hagamos que esas personas expliquen por qué, porque a lo mejor hay razones que explican y razones en las que todo el mundo está de acuerdo. Entonces yo, insisto, no creo que se trate tanto, o sea, evidentemente sí, y buscamos un sistema que dote de coherencia a todas las decisiones y que evite esto que he dicho al principio de si yo fuera director de salud pública, esta vacuna no la pondría. Bueno, perfecto, cuando sea usted director de salud pública, pues toma esa decisión. Pero si yo tengo la decisión de decir, mire, esta vacuna en calendario vacunal, pues fin, tiene esto, y mi población, por lo que sea, por distanciamiento, no se beneficia de esto, pues simplemente tengo que argumentar por qué esa no es la vía por la que yo sigo. Yo creo que el sistema ganaría mucho más, incluso en fluidez. Y luego, insisto, otra cosa que hay que hacer es separar nítidamente determinado tipo de decisiones que al final, pues, llevan unos ritmos distintos. ¿Cuánto me voy a gastar yo en esta intervención? ¿50 millones de euros? ¿100 millones de euros? Esto a lo mejor tiene un ritmo que no tiene que ver con cómo se van poniendo los primeros tratamientos de todo esto y en qué punto juntamos esos primeros tratamientos con esa última decisión de financiación, ¿no? Yo creo que en fin, con participación, diálogo, con transparencia, intentando tocar verdad con todo el mundo alrededor de la mesa, también con las compañías farmacéuticas o los desarrolladores. Por cierto, hay un motivo para que se llamen desarrolladores, no todas las no, no todos las compañías farmacéuticas comercializan sus medicamentos, a veces hay otra gente que lo está desarrollando en otro momento y es verdad que no es una palabra que guste mucho, pero es la que se utilizó en el reglamento europeo, pues ya está, la utilizamos. No, Bien, bueno, es una manera no voy a, bonita no, de, no de, voy de a, esto, no ¿eh? voy a enmendar yo la plana a un jurista lingüista. No, Dios nos libre de inventarle la plana, pero suena curioso, no deja de resultar curioso. Esto empezaba a ponerse interesante cuando hemos empezado a mencionar el tema de la pasta, del dinero, y nos podíamos aquí extender extraordinariamente con esto. Yo tenía algunas preguntas preparadas, pero veo que nos quedan como 3 minutos o una cosa así, y bueno, nos agradece la persona que ha preguntado, nos agradece la respuesta de César. Nos quedan como 3 minutos o una cosa así, no nos da tiempo para hincarle el diente a la parte económica, que sin duda
tenía un interés. Y si os parece, dado que nos acercamos, como os decía, al final, son 12 y finalizamos a 15, a mí me gustaría plantearos a los dos la misma pregunta, evidentemente, pero cada uno con vuestra perspectiva. A Pedro me gustaría preguntarle ¿cómo podemos desde las sociedades científicas y más concretamente desde la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria ayudaros a los pacientes, a los ciudadanos de una manera amplia, evidentemente relacionada con este ámbito de la evaluación, de la financiación, del acceso? Y a César, pues un poco lo mismo. ¿Cómo podemos ayudar desde las sociedades científicas en todo este intrincadísimo proceso de evaluación, financiación y precio? Bueno, por un lado, la formación, webinars como este, información que se vaya produciendo nos ayuda a los pacientes y a las organizaciones de pacientes a digerir el proceso, y todo lo que sea es interesante. Este lunes en la Agencia Española del Medicamento vamos a tener, por ejemplo, la primera formación sobre los picos con nuestras entidades dentro del convenio de formación, y eso es muy importante para nosotros. Es un entorno complejo, cambiante, que está por venir, con incertidumbres, y requiere un aprendizaje, pero me gustaría subrayar que además de que esta formación y que esta información sea fácilmente digerible, comprensible, que esté por escrito, etcétera, o sea, que podamos recurrir a ella, me gustaría incidir en la parte de coordinación, ¿no? En que no venga de forma aislada y desde diferentes partes, de que no nos venga por un lado por la farmacia hospitalaria, por otro lado por los médicos, por otro lado por enfermería, que de alguna forma hagamos una información homogénea, coordinada, y que los pacientes tengan claro que, porque a veces es difícil comprender una misma realidad cuando obtienes mensajes o músicas diferentes, y eso a veces al paciente le despista, sobre todo al paciente de forma individual dentro de su proceso, de su enfermedad, que le genera muchas incertidumbres. Por lo tanto, lo que nos viene estupendamente es que, más allá de contrapesos a la hora de enfrentarnos a nuevas regulaciones, que haya un mensaje único, ¿no? Que vaya directo al paciente y que perciba que existe una coordinación real entre todos los agentes que están pensando realmente en el paciente y no en posicionarse en los colectivos. Creo, insisto, y felicitaros también por este webinar, por todo lo que tiene que ver con la escuela de pacientes y con la formación que estáis dando, que nos parece que es fundamental para poder seguir avanzando. Gracias, Pedro. César. Bueno, yo por mi parte, lo que le pido a todos los actores involucrados en todo esto es diálogo, sentémonos, analicemos el problema, pongámoslo a plano encima de una mesa y seamos entre todos capaces. Yo luego entiendo, esta mañana estaba con pacientes y siempre hacen la pregunta de, bueno, ¿y cómo podemos ayudar? Bueno, pues sed vosotros, sed pacientes, quiero decir, haced lo que os toca como pacientes, haced lo que os toca como farmacéuticos de hospital. Esa parte yo creo que es intrínseca, pero dentro de todo eso, sentémonos, analicemos cuál es el problema y intentemos entre todos pues, construir soluciones, porque sinceramente yo parto de una cuestión, no sé si la legislación dará un vuelco a la situación, un 80% de resultado, o es algo que yo creo que esto, en fin, hay recorrido todavía por delante. Pero, pero lo que sí que creo es que la situación que tenemos previamente, algo tenemos que hacer entre todos para dar pasos adelante. No, no creo que estemos en una situación, o por lo menos yo no recibo en el despacho gente la mar de contenta que no vea problemas alrededor. Yo en general veo problemas. Este es un tema que escapa específicamente a la salud, porque no hemos hablado aquí, pero nosotros queremos ser un país que investiga, que genera tecnología, que innova, en fin, que puede generar empleo en esa parte en lugar de en la construcción. Queremos ser un país donde se fabriquen esas tecnologías porque pensamos que es bueno para todo, pero y queremos que la gente tenga acceso
a estos productos, porque no tendría sentido que se fabricaran fuera y aquí tuvieran acceso. Es decir, lo queremos el pack completo, pero el pack completo tiene que ir con la sostenibilidad, la asequibilidad. Y esto también es una cuestión de todos. A veces la asequibilidad y la sostenibilidad, lo he dicho al principio, tiene que ver con medicamentos antiguos que tienen precio muy bajo. Todo esto hay que reequilibrarlo y lo tenemos que reequilibrar con un diálogo franco, sincero, en el que cada uno, representando lo que representa, pues ponga lo mejor que tiene encima de la mesa para contribuir a la solución. Pues muchísimas gracias. Yo creo que no hemos solucionado nada, me da la sensación, pero hemos planteado cuestiones, yo creo que de interés. Hemos intentado centrar por lo menos por dónde van a ir las cosas, y es evidente que no hemos podido solucionar nada porque el problema es complejo y las soluciones son múltiples y no vienen solo dadas por lo que podamos hacer nosotros, sino por lo que en muchas ocasiones por agentes, digamos, externos. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, César, por vuestra presencia. Muchísimas gracias a todos los asistentes y, desde luego, a la sociedad española por habernos permitido pues estar aquí debatiendo, intentando aclarar conceptos y poniendo la información a disposición de los pacientes y de los ciudadanos. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Gracias. Un abrazo. Saludo. Buenas tardes.